Benvido a Santiago, sí. Nunca pensei que me ia interesar tanto a filosofía que para min, cando estudaba, era das asignaturas de mi madriña, cando sacarei filosofía. Pois ao final, a filosofía, se te explican ben, non lle estou botando culpa a ninguén do pasado, pero se te explican ben, pode ser algo moi entretido e, sobre todo, algo moi necesario. Aquí temos a dous rapaces que levan moito tempo loitando por facer da filosofía algo máis accesible, que nos entendamos todos nós que a filosofía está ao noso redor. Diego Horchowski, benvido, outra vez. Muy buenas tardes. E Aldana Colman, benvida tamén. Muchas gracias, buenas tardes. Dicía, sobre todo por Diego Aldana, perdona, porque Diego xa estivo aquí presentando unha revista filosófica, Diego estudiante de filosofía, de un tipo moi comprometido coa filosofía, e agora estades a traballar os dous, e tamén estás na revista filosófica sí. en Lume, pero estades a traballar os dous nuns eventos que se chaman Filosofía a pé de rúa. A ver, filosofía a pé de rúa, sí, estamos nosotros dos. Digamos, la gente de Lume estamos ahí. Espera, pero se explicamos así, a xente vai desconectar e vai ir para outro lado. Claro. Temos que explicarlle por que mola a filosofía. Ah, vale, empezamos por ahí. Claro, Vale, porque si nos ya empezamos a decir, no, e que ahora xuntamos uns filósofos e falamos Claro, tal. tenés razón. Claro, A ver, se van a ver Sálvame. Sí, O sea, me parece claro. muy Y eso no puede ser. ¿Por qué Antes mola? te pillaste, Carlos, ¿por qué mola la filosofía? ¿Por qué mola la Aldana? filosofía? Porque veo que Claro. entré yo... A ver, es que yo creo que la filosofía es absolutamente necesaria, pero para todas las personas. Porque Porque a xente filosofa sen sabelo. sí, absolutamente. O sea, yo estoy convencida A de xente que sí. practica filosofía sen saber, non? Sí, sí, porque muchas veces tenemos esa idea de que la filosofía es algo que está en un despacho y que con la gente no tiene contacto con ello, ¿no? Pero para nada. Nosotros nos hacemos preguntas como cualquier otra persona, solo que intentamos fundamentarla, ¿no? Porque en eso nos formalizamos y en eso nos hacemos más profesionales, en buscar el fundamento de las cosas. O que pasa que nestes momentos de crispación, non? Que é algo que a min, bueno, é un das miñas teimas, non? Constante dos últimos tempos, que é a crispación que existe hoxe en día, sobre todo nas redes, e sobre todo o non facerse preguntas e atopar a resposta inmediata sen buscar de onde ven esa resposta. O sea, todo vale, non? A filosofía non está nada de moda, porque a filosofía invita a reflexión. Claro, la filosofía en ese sentido invita a que nos detengamos un poco. Lo que dices de las redes sociales es que en la red social juega mucho el elemento de la inmediatez. Entonces uno tiene que reaccionar, uno lee mucha información, tiene muchos estímulos que recibe y tiene poco tiempo para asimilarlos, para digerirlos. Entonces la filosofía lo que te permite te da herramientas para distanciarte un pouco de eso e analizarlo. Diego, vas a permitir unha cousa, perspectiva. Estamos así, Sí. perdón, Que pasou? se non, aí, xa estás. Perfecto. Venga, continúa, entón, sí. Que la filosofía lo que permite es detenerte un poco, pensar un poco qué es aquello que estás leyendo Pero a filosofía invita a iso que a mí me parece máis interesante, invita a pararte, non? Sí, exacto. Creo que tenemos ahora mismo una sociedad en la que todo va muy rápido, ¿no? Como dice mi compañero Diego, nos llega muchísima información, pero ¿hasta qué punto sabemos qué hacer con ella? Claro. Porque muchas veces decimos, bueno, tengo esto, pero no nos ponemos a cuestionarnos ni de dónde viene, Claro, ni para qué que nos a mí sirve. cando xente di, por exemplo, tal cousa, non? E digo, e isto donde sacaches? Lo vi en Facebook. Claro. Exacto. Digo, Y al final uno... claro, Eso al final también juega en el comportamiento de uno, ¿no? En el día a día. Hay veces que te hacen una pregunta filosófica y te quedas así como que... Claro, la filosofía no vino a ser amigos, vino a cuestionar. Entonces... A filosofía, que frase máis bonita, a filosofía no vino a hacer amigos, vino a cuestionar. Que é unha pregunta filosófica? Xa que ti dis, que é unha pregunta filosófica? Una pregunta filosófica, bajo mi punto de vista, es una pregunta que viene a cuestionar el sistema de creencias que tú tienes. La visión que tú tienes construida del mundo, de la vida, de tus valores, de lo que sea. No te viene a decir que tienes razón o no tienes razón. Viene a decirte de dónde has sacado esas ideas, de dónde has sacado tu visión del mundo. Es decir, todo eso que tú ya tienes incorporado, lo que ella decía, de repente frenas y dices, a ver, ¿por qué pienso de esta manera? ¿Por qué trabajo donde trabajo? ¿Por qué elegí la carrera que quiero? ¿Cuál es mi vocación? Para mí una pregunta filosófica es una pregunta radical. Va a la raíz de las cosas. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo estoy construido?
Pero entón a filosofía é individual. Partimos dunha filosofía individual cara a unha filosofía global. A ver, en este sentido también, claro, la filosofía también trata cuestiones sociales, cuestiones colectivas, cómo estamos constituidos como sociedad, no solo personales como yo inicié mi respuesta. Sí, claro, pero creo que en un primer lugar tiene que ser incómoda para el individuo. Yo tengo que sentirme incómoda con la pregunta que me hago, pero la incomodidad tiene algo muy bueno, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, que estamos en el sofá de casa y nos sentimos incómodos, tenemos que cambiar de postura y nos movemos de sitio. Entonces creo que la filosofía nos mueve tanto literalmente, porque nos mueve a otros territorios y a otros lugares, pero también metafóricamente, porque nos mueve de perspectivas, para tener visiones diferentes de las cosas. Y en ese sentido la incomodidad es algo muy enriquecedor. En donde estes momentos tamén de tanta autoaxuda, non? Ao final, a filosofía foi a nai do autocoñecemento. Sí. Do autocoñecemento real, non? Se ti te miras ao espello e Sí. falas preguntas... Sí, Sí. creo que en ese sentido podríamos decir que también es como la filosofía una maestra de las emociones muy importantes, porque como dices nos ayuda a autocomprendernos y a ver cómo gestionamos las emociones, qué hacemos con ellas o qué también las manejamos, y eso es fundamental. ¿Y por Cómo qué influyen también en los procesos de aprendizaje las emociones. Por que ten tan mala Exacto. fama? La filosofía. Sí, ¿Y por qué? de aburrida. A ver, yo creo que la filosofía tiene mala fama por dos cosas. Mira, por con aburrido, perdón, por coñazo. Claro, Vamos a falar pero- claro, que sí, sí, claro. vamos a hablar claro. Vamos a falar claro. Creo que Non, creo que Aldana, de que tiña fama de... Sí, Sí. Creo que pero que también eso es responsabilidad de los que ejercemos la filosofía, de docentes y de estudiantes, porque hay maneras de transmitir los conocimientos. Lo que pasa es que, bueno, por lo general este tipo de cuestiones se transmiten de una manera así un poco pausada, muy fría. A ver, también es cierto que la filosofía hay temas que requieren que se lean con atención, con mucha calma y con mucha seriedad. Pero a la hora de transmitirla, a la hora de compartirla, a la hora de abrir puertas a alguien que esté de fuera de la filosofía, es muy interesante. A los debates está viniendo muchísima gente y también creo que tiene mala fama porque, por lo que el elemento que te dije antes, es incómoda. Claro. Toca la moral, ¿no? Claro, que o que tamén ia dicirvos era, eu non son nada de teorías conspiratorias. Fuxo bastante de calquera tipo de teoría conspiratoria, tipo que hai unhas nubes no ceo que realmente que nos están fumigando con non sei que isto. Eu fuxo bastante sí. desas teorías. Pero, si recoñezo que o mellor a filosofía a día de hoxe tampouco convén porque fai pensar, non? E cando a masa pensa, hai perigo. Exacto. Si yo soy un empresario una empresaria y las cosas me van muy bien, ¿no? Económicamente y gestiono muy bien las políticas de mi empresa, pues no me interesa tener cerca personas que dicen, bueno, igual las cosas que estás haciendo no son éticamente correctas en este sentido, pues eso no me conviene y por eso quiero alejarme justamente de esas personas, pero eso es un gran error, porque necesitamos una política social que sea adecuada, que trate a las personas exactamente como lo que son, como personas, y basarnos en la igualdad y en el respeto, y no solamente en las ganancias económicas o cualquier otro tipo de cuestiones negativas. Quen era? Huxley, ¿no? O de... Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz. Un mundo feliz, ¿no? Claro, ahí mira, Huxley, esa novela para mí es referencial. Yo cuando la leí, increíble, y cómo describe nuestra sociedad del día de hoy. Cómo describe que el pensamiento crítico, si no está presente, vivimos en una inercia social, incluso mediática, política, que no nos damos cuenta que estamos siendo pensados. No pensamos, estamos siendo pensados. ¿Quién construye nuestras preguntas? Es decir, las preguntas que tenemos en la vida. ¿Quién construye nuestras preguntas? Gústame tamén moito. Oxe, estásme a facer pensar moito. Porque ás veces penso o prezo... Me picaste al inicio del Claro, programa. Dije, claro. me voy a poner las pilas. Así me gusta. Non, porque ás veces pensamos que temos un criterio, non? E ás veces tamén hai que cuestionarse o tipo de criterio que tes, non? O precio que estás a pagar por ter realmente un criterio propio, non? E non entrar dentro dos... Porque vivimos tamén nun mundo que che quere etiquetar rapidamente. Sí. Teste que ubicar. Ti és deste xeito. Ti és deste xeito, tes esta procedencia, tes estes gustos, entón ti eres así. Sí, creo que ahí el modelo educativo que tenemos no ayuda mucho en eso, ¿no? Porque ya desde pequeños en la escuela estamos inmersos en un tipo de educación que es homogénea, que efectivamente, como dices, pone etiquetas y pone parámetros y eso no puede ser así porque las personas somos ricas, cada uno en lo suyo, con personalidades totalmente diferentes, ¿no? E enda por riba queren quitar a filosofía. Claro. Esa fue
uno de los motivos por los cuales hemos creado este grupo de Filosofía P. de Rúa, que está constituido por gente de la revista Lume, como ella, que es bueno, la responsable de feminismo de Lume, yo, mis compañeros, pero también hay docentes como Eva Garea, que bueno, aquí es conocida en esta casa. Maravillosa Eva. Marga Quintenla, que es una docente de Melide, Carmen Adán, que también la conocemos todos, Miguel Vázquez Freire, y también otros estudiantes graduados o que todavía están estudiando. Entón, esto de Filosofía P. de Rúa, que nace tamén un pouco, que dicías, por ese momento no que se quixo, bueno, esa loita que ainda continúa de quitar a filosofía dos primeiros estudos, non? Para que os rapaces teñan un primeiro contacto antes de que decidan ou non ser filósofos, que tamén dicíamos, antes de comenzar, que cada vez son menos, claro, a xente que se adica a estudiar filosofía. De aí nace Filosofía P. de Rúa. Sí. En que consiste? Bueno, Filosofía P. de Rúa nace sobre el espíritu de transmitir la filosofía fuera, ¿no? De las paredes de la facultad. Hablar de la importancia social que tiene la filosofía. Todo puede ser visto a través de las gafas del pensamiento crítico. Entonces nace de esa situación en la que se encontraron estos profesores que estuvieron recolectando firmas para conseguir que se apruebe, ¿no? Que afortunadamente ya se aprobó. La materia de historia de la filosofía ahora en el bachillerato es obligatoria a partir del próximo curso. Entonces consiste en eso, un poco los debates, bueno, un poco elegimos un tema. Por ejemplo, hemos hablado sobre la posverdad, hemos hablado sobre medios de comunicación, hemos hablado sobre Netflix, sobre plataformas como Netflix o como Instagram, cómo estos elementos de los que nos rodeamos influyen en la psicología, en nuestro estar diario. Hay ahí un montón de aristas que son susceptibles de ver a través del pensamiento filosófico. E a posverdad? E la posverdad. Xa que teño aquí a Aldana, ainda hai outra cosa que a mí me parece peor, que a min todo que ven co pos, a min dame un pouco de medo, el posmachismo. Bueno, sí. Aí casi nos metemos na parte máis feminista da revista, non de Lume. Sí, creo que también entrar en determinados conceptos es muy problemático. De lo que se trata al final es en qué situación estamos para hablar de igualdad, ¿no? Y de eso, pero parece moito máis interesante, claro, ti como filósofa, sí, en vez de centrarte nun concepto, sí, centraste na realidade para poder dende aí mirar ese concepto. Exacto, porque igual creo que conceptualizarlo tanto hace que las personas justamente se alejen. Y el sistema el tema de la igualdad es algo que tiene que llegar a cada uno de nosotros. No solamente como filósofos, sino a las personas que están viviendo esto y que desgraciadamente muchas de las mujeres están siendo víctimas de esto. Entonces igual conceptualizarlo de esta forma puede tener ese peligro, ¿no? Tenemos que reflexionar claramente sobre cómo alcanzar la igualdad. Que hai demasiadas etiquetas e ao mellor non somos capaces de facer unha globalización da verdadeira traxedia, non? Porque ao final para a muller o machismo é unha absoluta traxedia, aparte de falta de igualdade e mil cousas máis que hai que loitar. Claro. Estas filosofías a P. de Rúa, sí, contádeme, fixetedes un xa ou dúas? No, hicimos xa 4. 4, mi madriña. Eu sabía que sí. fixedas uns no Airas Nunes, creo, non? Uno en Aires Nunes, hicimos otro... ¿Y rotando? Sí, vamos rotando. Estuvimos en el Pub Matadero, ahora el próximo es en el Caldeirería. Habíamos hecho uno el curso pasado sobre la experiencia del vacío. A experiencia do vacío. A experiencia del vacío, sí. Esa fue la primera experiencia que tuvimos de Filosofía P. de Rúa. Todavía no estábamos constituidos como tal, pero claro, hace unos meses que nos hemos juntado todos estos... ¿De dónde saca lo tiempo? Y el tiempo, haciéndome preguntas filosóficas, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿En qué lo invierto? ¿En qué quiero invertirlo? ¿Canto duermes, Diego? 5 horas y media, 6 por día. Claro, é que non che dá para máis a cousa. No, pero bueno, yo encantado. A ver, si el día tuviese 72 horas, yo sé que 64 las dedicaría a esto. No hay manera. Pero también incluso saco tiempo para perderme en el monte y desconectar el móvil. El vacío. El vacío. Háblame del vacío. No, fue la primera charla que fue hace 1 año y medio, creo, en el que empezamos a gestar esta idea de hacer un grupo de cafés filosóficos, de llevar la filosofía a los bares. Y después, bueno, por un montón de cuestiones se quedó en el tiempo.
Y hace cuestión de 3 meses, 4, hemos comenzado ya más con una frecuencia y además juntándonos. Un día yo me di cuenta que éramos muchos de distintas áreas que estábamos pugnando por la filosofía y dije, vamos a juntarnos y todos empujamos para el mismo lado y Eva Garea, Carmen Adán, que son magníficas, Miguel Vázquez Freire, que también les encantan esto, claro que dijeron que sí al instante, porque bueno, ellas, como sabes, también tienen sus plataformas, tienen sus iniciativas, tienen sus actividades y lo que hacemos también en los debates es invitar a gente de otras carreras, es decir, hubo hace 2 debates, vino a hablar de las redes sociales un chico de periodismo. Ahora va a venir a hablar, vamos a hablar de modelos relacionales alternativos a la monogamia, va a venir un chico de psicología, que es un tema que ahora está muy en boga, ¿no? O poliamor e todas esas cousas. Poligamia e... Mi madriña, como vai o mundo? Menos mal que temos filósofos para que nos ensinen ou nos axuden a tratar de facer unha radiografía moito mellor e moito máis clara do tempo no que estamos a vivir. As preguntas son moi importantes, facernos preguntas incómodas. Facemos un pequeno parón, tamén é moi importante ir á librería Couceiro. Facemos un pequeno parón nesta conversa e continuamos a falar con Diego e con Aldana. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Hoxe na Librería Couceiro imos descubrir, entre outras cousas, moito máis sobre a vida de María Victoria Moreno, que é a muller a autora homenaxeada nestas letras galegas. Efectivamente, na que se vai homenaxear agora no mes de maio, non? Pois neste caso, Monse Penapresas o que fai, bueno, sempre saen por estas datas biografías... Sí, porque aparte da reimpresión moitas veces ou a reedición das obras dos autores, pois o certo é que dun tempo a esta parte, nos últimos anos, cada vez aparecen máis biografías para todas as idades. Sí, estudios sobre realmente a vida e a obra dos autores aos que se dedican. Que descubríamos algo máis porque, por exemplo, eu sabía que María Victoria Moreno morrera dun cancro, eso sí que o sabía, pero que non sabía era que ela escribira sobre a súa enfermidade. Tiña un libro que se chamaba Diario da Luz e a Sombra. E, bueno, esta e outras moitas cousas aparecen nesta biografía que se chama A Voz Insurrecta, María Victoria Moreno, entre a literatura e a vida, de Monse Penapresas, editado por Galaxia na súa colección Letras Galegas. Presentáramos hai pouco... Aquí está, hai pouco un que vai dirixido a un público máis infantil xuvenil. De Fina Casal de Rei, Marilar de Alexandre, que era María Victoria Moreno, a muller que dormía pouco, soñaba moito, e, por exemplo, agora... De Monse Penas, A Voz Insurrecta, María Victoria Moreno, entre a literatura e a vida. Está moi ben, sempre o dicimos. A parte da obra, entender quen era e por que se lle adica algo tan importante como é o Día das Letras Galegas. Sin ser galega, ademais. Sin ser galega, neste caso sí. É extremeña. Neste caso sí que ten moito... Penso que debe ser o primeiro caso, non? Penso que sí. Non temos un dato, non nos puxemos a investigar, pero así de memoria os dous pensamos que deben ser os poucos autores, o único autor que se dedica ao Día das Letras Galegas. Tomás. Bueno, pois Tomás, que é o protagonista deste conto de Jorge Rico Ródenas, ilustrado por Ana Laura Cantone, publicado por Calandraca, pois Tomás é o protagonista. E é un rapaz que lle gusta moito disfrazarse cando veñen as visitas. Pero é un pouco tremendo, Tomás. Bueno, porque é un pouco traste. Entón, gustalle disfrazarse e agocharse para pegarlle sustos. Pero leva todo extremo. Pero aparte, ten unha cousa de boa. El rápido se disfraza. Con calquera cousa que atope pola casa. Hai un momento en que colle uns plátanos e acaba convertido nun touro. Sí, por exemplo, non? Ou había outro onde... Da igual, para facer un cocodrilo, para... Onde estaba? Claro, colleu a mangueira unha almofada xigante e fixo un disfraz de elefante. Pero Tomás, que se dedica a asustar a todo o mundo é dende o médico, o profesor de inglés, unha veciña, unha tía, todo o mundo vai levar da súa propia medicina. Isto ven sendo, comentamos antes, ven sendo como... Pedro Lobo. Pedro Lobo. Totalmente. Tanto que ao final... Tomás o Bromista, de Jorge Rico Ródenas, e Ana Laura Cantone, editado por Calandraca,
os actos teñen consecuencias, é o que ven dicindo este libro. E este libro é tan bonito. Pois sí, Sí. novísimo de todo, acaba de chegar. Sí é certo que nos chegará en castelán, pero Algar é unha editora que está empezando a facer bastantes traducións ao galego. Neste caso, Max e os superheróis, de Rocío Bonilla e Oriol Malet. Foi un libro que foi premiado co premio Quirico. Libro Quirico, que é un premio que conceden os libreiros especializados en literatura infantil e juvenil que pertencen a CEGAL. Ajá. E neste caso decidiron que Max, que é un rapazo que lle gustan, pues como a todos os nenos da súa idade, pois gustanlle todos os superheróis. Pero hai unha que lle gusta en especial. Que é Superwoman, como se chama? parece? Como se chama? Espera, Power... Mira que miramos os dous Sí, e os dous Woman nos quedamos... Power, como Aí era? está. Mega Power. Mega Power. Mega Power. Mega Aí está. Power sería, sí. Pois esa, Mega Power. Pois gustei moito porque Mega Power fai de todo. Mega E a él non lle Power... importa que din, porque lle din que unha moza non pode ser tan forte. Entón, el di que a él eso que non lle importa nada. Para él é É que a de mellor programar heroína. computadoras, activar bombas... Ten ultravisión, pode salvar gatos, pode que Tiña unha forza descifrar tremenda. Sí. códigos ocultos. Sí, mira como é Mega Power, Mega Power fai de todo. Pero o final deste conto de Max e os superheróis é tan tenro, é tan bonito. Podíamos decir un pouco de que trataba, pero si Non, decimos o tema... Non, estropeámolo. Estropeámolo ao final, Non, a verdade que sí que... Max e os que os superheróis, superheróis, de Rocío Bonilla e Oriol Malet, editado por Algar. É un libro basicamente tenro, que colle a toda a historia, toda a iconografía dos superheróis, do que lle gustan os nos pequenos, e acaba convertindo, pois eso, nunha cousa que che toca así como o corazón. Despois tiñamos a Tomás, que Tomás é un pouco... Se non che gustou tanto, Tomás. Que o Tomás de verdad... É traste, é un É neno moi traste. moi traste, Tomás. O que pasa é que Tomás ao final, mira, o karma, o corpo as fai, o corpo as paga. Tomás, o bromista de Calandraca, editado por Calandraca, escrito por Jorge Rico Ródenas e ilustrado por Ana Laura Cantone. E, se queredes afondar máis na figura de María Victoria Moreno entre a literatura e a vida, a voz insurrecta de Monse Pena Presas, editado por Galaxia na súa colección Letras Galegas. Sabes que moita xente, que tamén os temos por aquí, faloume deste libro. Pioneiras, porque... Este libro presentámolo... Interesante, pois a semana pasada. A semana pasada hai dúas, non lembro moi ben. Penso que hai dúas xa. Igual fai dúas xa. O que facía era falar de galegas que abriron camiño, pioneiras en todos os campos, en todas as épocas, de Anaír Rodríguez e ilustracións de Nuria Díaz, citado por Xerais. Faloume tanta xente deste libro. Porque non había nada en galego e non son, digamos, as mulleres que coñecemos sempre, Rosalía, Concepción Arenal, non, son mulleres que a primeira escritora, non coñecemos. a primeira almiranta, a primeira enfermeira en misión internacional, a primeira correspondente de guerra, a primeira conductora de camións, a primeira boda entre mulleres, a primeira directora dun xornal, a primeira doutora, a primeira conductora de camións e a primeira científica nun buque de investigación internacional, a primeira futbolista nun equipo masculino e a primeira gaiteira, todas eran galegas, pioneiras, galegas que abriron camiño. E xa paramos de... Que hoxe xa falamos dunha chea de libros. Mercadeos, lédeos, desfrutade deles. Eso, basicamente, é para o que falamos de libros nesta sección. Ata vindeira semana. 20 empiezan las Navidades de 2017, cuando en el plazo de muy pocos días y sin que haya ningún motivo aparente, cientos de millones de personas deciden suicidarse. Deciden suicidarse sin ningún motivo, sin ninguna causa, sin conexión entre los distintos casos. No hay un modus operandi, no hay un protocolo, no hay una forma, no hay un horario. Simplemente gente perfectamente normal, que no tiene ningún motivo para terminar con su vida, gente feliz, disfrutando de todos los éxitos de la vida, decide terminar con ella. Claro, esto plantea para los supervivientes una serie de preguntas. La primera es, ¿por qué yo no? Es decir, ¿por qué yo no he sentido esa pulsión? La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado? Y la tercera pregunta es, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque claro, un mundo donde desaparecen 99 de cada 100 personas ya no es un mundo como el que conocemos, porque aprietas un botón y ya no va a haber luz eléctrica, porque nadie va a estar haciendo funcionar las centrales eléctricas. Abres un grifo, no va a salir agua. Te pones malo
y no puedes ir a un hospital porque los hospitales están vacíos. El poco personal sanitario que quede vivo, el 1%, en porcentaje, estará disperso a los cuatro vientos tratando de reordenar su vida. Con lo cual te encuentras con que tienes, por una parte, formas de vida del siglo XXI hipertecnificado en el que vivimos, y por otra parte tienes que retroceder a formas de vida más propias del siglo XV. Y tienes que mezclar todo eso sabiendo, por una parte, que lo que pasó puede volver a ocurrir, y que si vuelve a ocurrir, el número 20 tiene una importancia especial. Es que las distopías nos fascinan por un motivo fundamental, sobre todo en las épocas de más crisis, de más agitación, de más zozobra en el día a día. Las distopías nos sirven de refugio, porque son el sitio donde nos sentimos seguros y donde podemos tomarle un poco el aire de la realidad que nos agobia. Es decir, pero desde los Juegos del Hambre para aquí. Es decir, todas las distopías comparten una norma común, que es: te voy a contar una historia donde unos protagonistas van a estar pasando las de Caín bastante peor que tú, pero tú vas a estar en un sitio seguro. Lo que le pasa a ellos no te afecta a ti, a diferencia del día a día diario, donde las decisiones que toman otros sí que te afectan a ti. El thriller, lo fantástico, como le quieras llamar, durante mucho tiempo fue un coto privado de la cultura anglosajona. Entendíamos que solo ellos podían hacerlo. Parecía que en España que solo se podía hacer historias de corte costumbrista. Bien, pero de repente ha habido un cambio generacional. Es decir, todos los que somos de la generación audiovisual, todos los que hemos crecido merendando el bocata de nocilla delante de la tele, viendo Dragones y Mazmorras, toda esa generación de repente tenemos otra manera de contar historias y nos gusta otra manera de contar historias. Si ahora tú y yo nos subimos en una máquina del tiempo y nos vamos a hace 30 años y nos sentamos en el despacho de cualquier ejecutivo de televisión y le explicamos que las dos series más vistas en el mundo ahora mismo son una de zombies y otra de dragones y caballeros y zombies también, el tío nos mirará y dirá, el señor, la señora nos mirará y dirá: estáis absolutamente locos. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es Dinastía, Falcon Crest y lo más transgresor es Twin Peaks, ¿sabes? Y de repente le explicas: no, es que ahora estas son las historias que nos gustan. Bien, eso empezó a pasar en el mundo audiovisual, que es como más fluido, más dinámico, y con la literatura pasa lo mismo. Durante mucho tiempo, este tipo de historias parecía que estaban vedadas a alguien que tuviese un trasfondo de estilo Tolkien, ¿sabes? O sea, yo vengo de una cultura anglosajona que me permite contar estas historias. No, se pueden contar desde aquí y se pueden contar muy bien y para todo el mundo, además. Y en ese sentido, bueno, pues el hecho de que algunos autores pues estemos llegando no solo al mercado nacional, sino a muchos mercados internacionales, incluido el propio mercado anglosajón, es la prueba viviente de que se puede hacer, y que se puede hacer muy bien, además. Esto nace como un concept de televisión. Es que sabes que en el mundo de la tele le encantan los palabras. El concept es un palabra. El concept es un pequeño documento de 3 o 4 páginas donde tú le planteas una idea. Es decir, una productora, en este caso Vaca Films, dice: oye, plantéanos una idea que nosotros podamos mover en los distintos canales de televisión, ¿vale? Dices: pues mira, he tenido esta idea que es muy germinal. Entonces tú le planteas eso, les gusta el concept, ese concept creció, se transformó en una Biblia, que es donde aparecen, bueno, pues todos los personajes, arcos argumentales, episodio piloto, arco argumental de la primera temporada, etcétera, etcétera. Y esa Biblia, bueno, pues al final empezó a levantar muchas orejas por ahí y a llamar la atención, y está en una fase muy avanzada de producción. Y la verdad es que, bueno, que me siento muy, muy contento. Siempre se dice que cuando tienes un libro, cuando sacas un libro nuevo, es como si tuvieses un hijo. En este caso, bueno, pues he tenido gemelos, porque mientras estaba desarrollando ese concept de televisión, de repente me di cuenta que había una historia ahí que yo tenía que contar en papel, en negro sobre blanco, que había una novela, porque se desbordaba de los límites que te impone un formato tan técnico como es un proyecto de televisión. El proyecto de televisión sigue adelante, supongo que para enero empezaremos a tener noticias más en firme. Mientras tanto, es un proyecto de televisión que está muy avanzado, muy avanzado, pero lo que es una realidad es eso que tienes ahí apoyado encima de ti, ese libro, esa novela, que a mí me tiene terriblemente satisfecho, claro. Para mí escribir es un placer, es decir, tengo el mejor y el peor trabajo del mundo a la vez. Tengo el mejor trabajo del mundo porque puedo hacer eso, puedo escribir lo que me da la gana, porque hay miles de personas esperando leer lo que me da la gana y resulta que les gusta, además, lo cual no eres consciente de la enorme coincidencia que es hasta que pasa, porque es muy complicado que pase, y no depende solo de lo que hagas o cómo lo hagas, sino que depende de muchos factores que escapan de tu control. Uno tiene que ser siempre muy humilde y saber que en el fondo no deja de ser un cuentacuentos que tiene unas circunstancias muy particulares que le han permitido conectar con muchos miles de lectores en todo el mundo. Pero es el mejor trabajo del mundo, y al mismo tiempo es el peor trabajo del mundo,
porque no te puede ayudar absolutamente nadie cuando estás enfrente de esa pared inescalable que es el folio en blanco, la página en blanco, o la pantalla en blanco, como le quieras llamar, que tienes que llenar. Y ahí te sientes solo y es complicado y te dejas trozos del alma cuando estás escribiendo. Continuamos a falar de filosofía neste Santiago Sí de hoxe. Preguntas incómodas e respostas que nos van facer a vida moito máis levadeira. Diego e Aldana, vale, filosofía a pé de rúa. Xa temos unha idea, son uns... que non sei se dicir uns debates, unhas charlas, uns debates filosóficos, pero teño unha dinámica. Dicíanos Diego que convidábades a xente de outras facultades, por exemplo, para falar de poliamor ou outro tipo de relacións que non teñen que ver ca monogamia, e extraer a alguén de psicoloxía, e como é a dinámica un pouco destas filosofías a pé de rúa? Bueno, la dinámica es muy simple y creemos también que muy efectiva. Se invita a alguien que abre el debate durante 10 minutos y explica un poco cuál va a ser la dinámica y cuál va a ser el tema a tratar, y a partir de ahí se hace un micro abierto en el que puede participar cualquiera de las personas que allí se encuentren. O sea, hay una persona que es la persona ajena o... No, la persona puede ser de filosofía a pé de rúa dependiendo de la temática, porque si, por ejemplo, ahora vamos a hacer un debate sobre medicina, discriminación genética, cómo se interviene, es la palabra, sí, interviene en el desarrollo del genético para gestar seres humanos. Entonces, este es un debate en el que entra la ética, la reflexión filosófica, pero entendemos que tenemos que invitar a alguien de medicina a que nos hable del tema porque está preparado. Entonces, esta persona, en este caso es de medicina, o en el caso de los modelos relacionales alternativos, es de psicología, son personas preparadas que establecen 2 o 3 puntos conflictivos de debate en 10-15 minutos y a partir de ahí... O sea, as dúas persoas son as que arrancan Una persona. Unha persoa. Sí, sí. Y bueno, si el tema es filosófico, lo iniciamos alguno de nosotros. Lo que pasa es que, claro, nos interesa que sea interdisciplinar también para seguir fomentando la filosofía y dar cuenta de cómo es una disciplina a través de la cual se puede hablar de un montón de temas. Pero algún de vos fai como papel de moderador para que... Claro, que non acabe sendo aquelo un debate por ser un debate, sino que vaya tendo, ao final, eso, un camiño filosófico, ¿no? Sí, claro, o sea, el moderador tiene que tener, o la moderadora tiene que tener la destreza de saber si la idea se está yendo por derroteros que no tal, sin censurar a nadie, jugando un poco con esas dinámicas que se te van presentando y en este sentido nos vamos turnando. Ti fixeches de moderadora xa, Aldana? No. Abriré el próximo debate, espero. ¿Sí? Sí, pero sí. Vale, pero o próximo non nos dá tempo, pero si alguén está interesado, como pode, sabes, como pode enterarse, como pode saber? Tedes Facebook? Pues tenemos Facebook. El Facebook es Filosofía a pé de rúa. A pé de rúa, vale. Y ahí nos escribe si quiere proponer algún debate. Puede también ver los debates que se han hecho hasta ahora, las discusiones que están teniendo lugar, cualquier duda, cualquier sugerencia nos puede escribir. ¿Tanto dura aproximadamente un debate dos vosos? Y están durando hora y media de media, a veces un poquito más, pero depende también de la gente que venga. Hay debates que vinieron, por ejemplo, el de la posverdad, vinieron unas 50 personas más o menos y duró 2 horas y media eso. 2 horas y media. Sí, y la gente apasionadísima se levanta, va al baño y vuelve y se pide algo de beber. Y el bar también tiene eso, ¿no? Queríamos llevarlo al bar porque el bar es el lugar de la tertulia per se. Entonces es una atmósfera que se presta mucho a esto. Pero bueno, depende. También las charlas en las que viene menos gente tienen su riqueza. Fueron pocas. La mayoría de las veces vino mucha peña. Pero tienen su riqueza porque te permite, ¿no? ¿Y la gente participa? Más. Sí. Sí, porque también lo que queremos es hacerlo de una manera cercana, que se sientan cómodos. Sentirnos cómodos. Ten que ver, non sei, porque vos los dous, por exemplo, sodes de orixe latino. Sí. Vale. E pregunto se ten que ver un pouco co sentimento tan español de
despreciar o que non entendes, non? Digo que o mellor cando entendes a filosofía sí que participas dela, pero cando non a entendes como que a fas de menos, non? Estos son aquí 4 pirados que están... Yo lo veo de otra manera. Yo creo que en España hay grandes intereses por estas cuestiones. Si yo te fago a pregunta para que me leves a contraria, Sí, claro. sí, no, o sea... a ver, yo creo que hay referentes en este país que sí, que abren debates y creo que... Y además ahora estamos viviendo en el Estado español, desde los últimos años, una situación económica compleja, triste en la mayoría de los casos, que nos interpela y nos empuja a que pensemos la realidad desde otros parámetros. Es decir, la realidad nos aplaudió en la cara y nos dijo, lo que hicimos hasta ahora está mal. Bien, ¿cómo pensamos el Estado, cómo pensamos Galicia, cómo pensamos el Estado español dentro de esta nueva coyuntura económica, social y política, que es lo que tú decías antes al principio, que está muy candente, ¿no? Hay mucha crispación. Hay que pensar Cataluña, hay que pensar qué es una nación. Bueno, no sé si tú... Sí, no creo que sea una cuestión de nacionalidad o de clima, no siendo países tan diferentes, sino, como te decía antes, del modelo educacional, ¿no? De que la filosofía se apartó demasiado y ahora las personas se creen que es eso que está en las nubes, ¿no? Pero no. Pero apartouse no mundo en xeral ou aquí en concreto? ¿Cómo? A filosofía apartouse no mundo en xeral? Pues creo que nunca tuvo una buena posición, ¿no? Una posición en la que ella fuera como la reina. Pero creo que últimamente se está dando mucho más una posición más adecuada para Porque ella. que leva a dous rapaces como a vos? Que anos tedes? 22. 22? Sí. 31. 31. Son os dous novos. Que leva a querer estudiar filosofía? Para mí, inquietud e inconformismo, sobre todo. Os dous, sí. Inconformismo. Es decir, la filosofía tiene... Pero na facultade Sí. sodes todos así de intensos xa dende as 9 da mañán? Sí. Sí. Buf. La verdad es que sí, para qué negarlo, sí, hay debate constantemente y las charlas, las cenas, salir, non, es Diego, así. non te creo. Tamén haberá momentos en que se xa de rapaces falando de outro tipo de cousas, non? Hombre, sí, claro. Sí, lo que Sí. pasa es que Claro. si tú tienes en un recinto a 4 o 5 filósofos, aunque estés hablando del agua que tengo aquí, vamos a hablarlo en unos términos que son de que decir, tíos, callaros la boca porque no soporto. Qué divertido. Te ¿no? invitamos Sí. a que vengas y lo Sí, compruebes. debe de ser moi divertido, non? Sí, es Sí, apasionante. e non é por sexismo, non? Pero a presenza das mulleres supoño que é moi inferior a dos homes, non? En filosofía. Sí, bueno, pero cada vez más yo creo que se está dando el caso al contrario. E que estaba pensando en filósofas e non me veía ninguna cabeza. Celia Morós, Amelia Valcárcel, Victoria Camps, que hace poco la entrevistamos en Lumen. Sí. Marta Nussbaum. Marta Nussbaum, Nancy Sí, Fraser. pero a nivel popular, Sí. penso que todo o mundo pode ter un filósofo, que xa me parece complicado, non? Pero digo, co mala prensa que ten a filosofía, Sí. pero busca unha muller filósofa. Bueno, pero creo que también ese problema de visualización de la Claro, mujer se viene totalmente. dando en todas las profesiones y a lo largo de la historia. Totalmente, ¿no? claro. Justo ahí está el problema. Pero seguramente hai filósofas dende hai Sí, centos sí. de anos, non? Sí, y mujeres científicas Claro. y mujeres que han hecho grandes cosas por el mundo, pero que también de alguna forma fueron opacadas. A mí gústame que... Bueno, de hecho aquí en filosofía, en nuestra facultad, una de las licenciadas de filosofía es Ángela Rodríguez, que ahora es diputada de Marea. Entonces, bueno, mira cómo no, acá hay una profesión, alguien que se licenció en filosofía y... Porque entró en para un que partido. sirve ser filósofo? Para lo que quieras. Yo creo, sí. Porque esta é a pregunta que se fai sempre a xente, non? Para que Sí. sirve? Creo que ahora mismo se está requiriendo la presencia del filósofo en muchos aspectos, en muchas empresas de cualquier tipo y en muchas situaciones diferentes, porque el filósofo al final aporta una visión global que igual no tienen otros especialistas de saberes diferentes, ¿no? Entonces muchas veces se busca esa visión un poco más desde arriba, que igual si te especializas en algo, pues puede que no lo tenga, ¿no? A mí algo me chama a atención, que xa sei que non tedes nada que ver, que temos Sí. que ir marchando, é que así como o traballo, xa sei que non tedes nada que ver, por favor, que non vos pareza mal o que vou dicir, e tampouco lle pareza mal outro sector que vou nomear. Así como o traballo do coach, non? Apareceu da nada, non? Apareceu da nada, é algo moi intangible, porque non é, o sea, traballas con emocións en teoría, non? Os coach. E rapidamente integrouse na sociedade e todas. E o traballo do filósofo, que tamén é igual de intangible, que ten unha base o mellor de moita máis historia, está como denostado.
E non é compararvos a uns con outros, No, estamos falando de es dos una- procesos intangibles, ¿no? La crítica que estás haciendo o lo que estás planteando es algo muy presente y es una crítica que recibimos. Es cierto. Mira, los filósofos presocráticos, los conocidos como los sofistas, de lo que se encargaban era de lucrarse por transmitir un conocimiento que hoy se podría comparar con la labor de un coach. No sé si tú lo ves así, si no, corrígeme, pero creo que se podría comparar. Pero fíjate que la filosofía, como dice Kant en su libro La paz perpetua, la diferencia que tiene con alguien que te quiere vender algo es que no es proselitista. Es decir, no busca acólitos. Lo que busca es ponerte en una situación radical de duda y que tú mismo seas responsable de tu identidad, de tus ideas, cómo las sostienes y cómo las llevas adelante. Moitísimas grazas, Filosofía P de Rúa. Hai que seguirvos en Facebook. Hai que ir aos vosos debates. Hai que escoitar, hai que deixarse hai que deixar que eles sexan quen de que nos fagamos preguntas. Sí? Teño que acabar dicindo... LSLs. LSLs, efectivamente, teño que acabar dicindo aquello de el apocalipsis va a llegar. Había filósofos hasta divertidos. Hablemos del Mineralismo. mineralismo. Non vamos a seguir porque xa digo unha palabra malsonante, pero había filósofos moi divertidos e grandes escritores tamén. Aldana, Diego, moitísimas grazas aos dous. Cada vez é que me sorprende que me guste tanto falar sobre filosofía. Ainda teño que aprender a filosofar, pero xa falar de filosofía pareceme algo moi interesante. Mira, ya tienes aquí un colectivo que cuando quieras... Moitísimas grazas aos dous. Muchas gracias a ti. Xa vedes, hai xente que está a loitar porque o mundo sexa moito máis plural. E esta xente, por exemplo, son os filósofos e as filósofas. Non lle perdan a pista, que aquí hai un grupo moi interesante. Filosofía a P de Rúa, aberto a todo o mundo. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan ben felices.